Minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a hablar ahora de uno de los temas más relevantes para la política nacional, que fue la renuncia del doctor Fait. Esta semana se conoció su carta de renuncia que le envió a la presidenta diciendo que a partir del 11 de diciembre deja de ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar con Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura, a propósito de la imagen de Carlos Fait y qué significa y significó para la justicia argentina. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Carlos Estriones junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal, doctor Grondona? ¿Qué tal, Carlos? Muy buena mañana. Nos queda mostrar a Fait como un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, doctor. Hoy casualmente estaba leyendo un artículo de Martín Ollanarte que se llamaba Fait el impar y hace un interesantísimo análisis de una cantidad de características a lo largo de la vida de Fait, desde el número de libros, etcétera, que han sido siempre números impares y más allá de esas curiosidades numerológicas, lo cierto es que el doctor Fait hasta este momento de su vida, cercano a los 100 años, nos está dando una demostración de cómo la fortaleza de carácter es infinitamente más fuerte que la plata o que el poder, la violencia verbal. Realmente admirable. Realmente creo que deja un ejemplo para todos nosotros. Sí, efectivamente, porque desde la fragilidad física que implica la edad que tiene, a todos los que de alguna manera están atacados de miedo con el kirchnerismo y corrientes políticas similares que hemos sufrido tanto en la Argentina, otra de las grandes enseñanzas de estos últimos meses de gestión del doctor Fait ha sido que cuando se quiere se puede. Es decir, la prestancia, la presencia de ánimo, la fortaleza, ese ejemplo que tantas veces da usted, doctor, del general Roca arengando a sus tropas ante un combate potencialmente perdido que terminó ganando, es de alguna manera lo que ha hecho Fait, ¿no? Por eso es el elemento de ejemplaridad que tiene su vida, ¿no? Sí, es algo que en la Argentina de alguna forma hemos ido perdiendo, ¿no? Que de hecho ha sido una de las técnicas del kirchnerismo, borrar de sujetos ejemplares todos los actos patrios y demás, porque claro, ¿para qué sirven los próceres? Los próceres sirven para demostrarnos que se puede. Eran personas tan físicas y con tantas debilidades y flaquezas como nosotros, y sin embargo ellos pudieron. A medida que usted va vaciando un país de próceres, un país de ejemplos, una justicia de buenos jueces, como es el caso de Fait, empieza a generar el descontento y con eso trata de construir, como se dice ahora, de construir un país que fue un gran país y podría serlo, puede volver a serlo perfectamente. Claro, el problema que tenemos es que nos vamos quedando escasos de ejemplos. Sí, es cierto, pero hay que buscarlos, están. Siempre pensaba, viajemos a la Costanera un segundo y hago mi propio acto de contrición. En la Costanera, en la Argentina de principios del siglo XX, se erigió una estatua a este personaje que ya mi cabeza no funciona como corresponde, que le cedió sus salvavidas a una mujer y se ahogó en un hundimiento bastante sonado que hubo en el Río de la Plata. Ya me voy a acordar, pero va a haber terminado el programa para cuando mi cabeza funcione como corresponde. Bueno, en ese momento se erigió una estatua a ese ejemplo. Hace poquitos años, 5 o 6 años, un taxista se tiró a salvar a una persona que estaba ahogándose, se ahogó él también, y ni siquiera nos acordamos de su nombre, incluso los que tienen buena memoria, no como mi caso. ¿Esto qué quiere decir? Que los ejemplos los tenemos, lo que pasa es que tenemos que ponerlos de resalto. Esa es tiene que brillar frente a nosotros. ¿Cómo? Tiene que brillar frente a nosotros, ¿no? Exactamente, es un tema. El otro día, les cuento algo y voy a hacer un nombre concreto. El otro día tenía que hacer un trámite en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y tenía que hacerlo en la agencia de control. Y resulta que ahí recién me vengo a dar cuenta que el señor Gómez Centurión, que es el jefe de la Agencia Comunal de Control, es uno de los condecorados al heroico valor en combate en la Guerra de las Malvinas.
son 19 y muchos de esos están muertos. Y sin embargo nosotros no nos acordamos, yo mismo no me acordaba que le estoy diciendo esto, que tenemos ahí un soldado que fue condecorado al heroico, ni siquiera solo al valor, al heroico valor en combate. Y este tipo de cosas de alguna manera es lo que demuestra que nosotros no solo quizá tengamos menos próceres o menos héroes, sino que encima los que tenemos no los recordamos, ¿no? Lo bueno de Fight es que a lo largo de toda esta especie de viacrucis al que lo ha sometido el gobierno, de alguna manera se ha hecho tan público, tan notorio, ha sido tan salvaje y tan bajo lo que ha hecho el kirchnerismo con él, que ha llegado a todos lados. Hay mucha gente que ya sabe quién es, ya sabe qué le hicieron o qué le quisieron hacer, y sobre todo sabe la lección que nos dio en esa cortísima carta de 7 renglones, 54 palabras, incluidos los artículos. Lo conté porque me llamó la atención. 54 palabras, incluidos los artículos, que de alguna manera lo que dice es: la justicia estaba antes y va a estar después que usted, presidenta. Y que cualquiera. Y que cualquiera, por supuesto, en este caso es la presidenta la destinataria, ¿no? Obvio. Fargosi, ¿cómo se explica? Bueno, a ver, podemos interpretar y entender las loas que se hablaron del doctor Fight en distintos ambientes, desde empresarial hasta político. ¿Cómo se entiende hasta el propio kirchnerismo? Ahora, bueno, lo escuchamos a Aníbal Fernández esta semana hablando del gran jurista que fue Fight, pero bueno, no había ahorrado esfuerzos para denostarlo en su momento. ¿Cómo se explica ese ataque que tuvieron en contra de Fight para tratar de sacarlo de la corte? Bueno, por un lado, o sea, el cambio de actitud es igual que lo que hicieron con el Papa. Claro. Es hipocresía pura y dura. Hay pocos movimientos políticos tan hipócritas como el kirchnerismo. Realmente es una cosa que indigna. Destacable. Pero, ¿cómo? Destacable. Sí, exactamente, destacable en el sentido... Claro, que se destaca. Sí, exactamente, el sentido neutro de la palabra claro. Destacable. Pero obviamente, para hacer un poco de memoria, ¿por qué lo quisieron sacar en su momento? Para tener 2 vacantes a cubrir, para copar la corte. Siguen insistiendo con esa burla a la sociedad, que es la postulación de un abogado que ni siquiera tiene antecedente como abogado, no ya como funcionario judicial, y trataban de tener 2 vacantes. Bueno, pues tienen una sola vacante, la otra va a surgir a partir del 11 de diciembre, y lo increíble del kirchnerismo, que es un caso notable, quieren salir a negociar sobre las 2 vacantes. Es más, quieren convencer a todo el mundo, empezando por los políticos, que el kirchnerismo va a seguir existiendo a partir del 11 de diciembre. ¿Y no va a seguir existiendo? Mire, yo estoy con los que creen que, agotada la chequera, no solamente no va a seguir existiendo y se va a producir la tradicional diáspora peronista que se alinea atrás del nuevo líder, suponiendo que ganase Scioli. Si no gana Scioli, sabe Dios lo que irá a pasar. Con el peronismo me refiero. No solamente eso, sino que además probablemente la Presidente tenga que empezar a pagar las cuentas de los maltratos, desprecios y realmente agresiones que ha tenido, sobre todo con su propia gente, ¿no? Nosotros estamos, a mí me parece que es un tema psicológico, así como el problema argentino es psiquiátrico por ahora. También nosotros tenemos un tema psicosociológico complicado, y es que claro, son tantos años, 12 años, que creemos que todo es el kirchnerismo y todo es Cristina. Y la realidad es que cualquiera que lea un poco de historia lo sabe, sobre todo el doctor Rondona, que nos la ha venido enseñando durante tantos años. No hay absolutamente nada eterno. Los más poderosos del mundo un buen día terminaron. Y esto va a pasar con el kirchnerismo, y el día 11 de diciembre el peronismo tendrá, por supuesto, siempre hay coletazos, durarán un poco, pero una vez que les acabe la plata, porque el kirchnerismo es solo plata, esto es importante tenerlo en cuenta, hay algún ideólogo por ahí, pero ya están en vías de extinción. Cuando se les acabe la plata se terminó el kirchnerismo. Y volviendo al tema de Fight, Fargosi, ¿cree que se ha aprendido la lección, que la selección para los miembros de la Corte va a ser una cosa democrática, en acuerdos entre todos los sectores? Ojalá. La verdad es que en ese artículo que comentaba de Ollanarte sobre Fight decía algo interesante, y es que en uno de los fallos más cuestionados de Fight demostró su independencia adhiriendo a la política económica de un gobierno que no coincidía con su criterio político, que era el de la época de Duhalde.
Y esto es muy importante metérnoslo en la cabeza, y sobre todo los políticos, ¿no? Que los mejores jueces son los independientes y los equilibrados, incluso para ellos mismos. Claro. O sea, esa fantasía que tiene la política de creer que nombrando al juez amiguete quedan cubiertos, es una mentira, porque como dice siempre Mario Cimadevilla, que es senador radical, sí, y un amigo, siempre dice que son jueces del poder, ¿no? Son jueces que están del lado donde brilla el sol, son girasoles. Y como son girasoles, son lo menos confiable que puede haber. Ahora, increíblemente, todavía hay políticos que siguen creyendo que lo que les conviene es el amiguete en el cargo de juez, y es exactamente equivocado, ¿no? El kirchnerismo tiene una característica que es, terminaron por destruir algo de lo que se vanagloriaban al principio, que era una Corte Suprema Independiente. De la Corte de la Servilleta pasaron a la Corte Independiente y hoy terminaron atacando desde su presidente, y ahora también, bueno, como ya sabemos, el tema de Fayt. Sí, exactamente. Lo poco que hicieron relativamente bien, porque tampoco es que haya sido la Corte de Mitre, sí, porque el relato en casi todos los actos... Bueno, pero veníamos de una Corte de mayoría automática. Exactamente, pero el relato en casi toda la obra kirchnerista es importante, pero más allá, claro, de ese detalle, lo cierto es que era una Corte razonable, una Corte de la que no había que avergonzarse como de otras, y eso también lo han destruido, ¿no? Sí. Que es una cosa curiosa cómo hemos caído en la Argentina tan profundamente, al nivel que incluso con un país que fue devastado por la guerra civil hace muy poquito tiempo, que fue Guatemala, ya nos han empezado a dar lecciones de cultura, de ética, de moral y de legalidad, por ejemplo, metiendo preso a un presidente por corrupto. A un presidente, no a un expresidente. Sí. Bueno, yo creo que de todas maneras, frente a todo esto, brillan los ejemplos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de hecho usted es uno, doctor, pero es cierto, los ejemplos siempre están, y lo que tenemos que hacer es destacarlos, porque no tenemos que dejar este intento de convertirnos en un país donde todo es Néstor Kirchner. Estamos, dicho sea de paso, han violado la ley que prohíbe ese tipo de nombramiento, de bautismos o nombramientos antes de los 10 años, pero estamos llenos. Hoy en día hay gente que es muy rescatable, hoy en día, y eso inspira, el efecto inspirador de los ejemplos, de los próceres, de jueces como Fayt, no lo tenemos que olvidar, ¿no? Fargosi, le queremos agradecer esta comunicación. Supongo que usted hablaba de Luis Viale, ¿verdad? Exactamente, lo que es la juventud, Carlos, Lo que es tener la computadora delante. Fargosi, un abrazo grande, Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Hablábamos con Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura, a propósito de la renuncia de Carlos Fayt y lo que su figura significa para la justicia, y lo que hablábamos, ¿no? Como ejemplo para la gente que viene.